dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 4. Me permiten, voy a leer todo el capítulo para luego tomar los puntos importantes y poder sintetizar más. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí, resalte esta palabra, un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Resalte jaspe, cornalina y esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos, y voces delante del trono y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cuál es la palabra que más escucharon ustedes en esta lectura? ¿Cuál? Trono. Que le dé una línea a todo el capítulo. Nos damos cuenta que no es muy difícil entender la palabra de Dios, ni siquiera en Apocalipsis, por lo menos lo esencial. Por lo general, al inicio de cada porción escritural que tiene un sentido completo dentro de un libro o dentro de una carta, la idea principal viene al principio y luego se desarrolla en el transcurso del capítulo de la sección. Y la conclusión del capítulo de la sección casi siempre tiene una aplicación práctica. Pero por lo general las palabras repetidas en el transcurso de un pasaje nos dan la clave de cuál es el objetivo, la idea principal de lo que se está diciendo, se está narrando. Y aquí que acabamos de ver nosotros, una escena de una película de los X-Men o de alguna película de esas modernas donde hay gente con alas y con cara de persona y con ojos por dentro y por fuera. Raro, ¿no? Yo siempre digo que una forma de entender hoy en día nosotros los seres humanos de esta época, de entender la literatura profética y la literatura apocalíptica, es ver, no es igual, pero verla más semejante a como vemos las películas de ciencia ficción. Porque las películas de ciencia ficción tienen muchos elementos en el mover del tiempo y en las características de los personajes que parecieran o se parecen mucho a los elementos que tienen las visiones o los personajes en las visiones de los profetas, y en este caso el apóstol Juan. ¿Cuál es la idea principal acá? El trono de Dios, y cómo el trono de Dios regula
vamos a verlo en todo el transcurso de Apocalipsis, todo lo que acontece debajo del cielo, como dice Eclesiastés. El trono de Dios manda, y en este tiempo que estamos en época de elecciones vale la introducción, que es bueno hacerla. Aquí hoy hablábamos con el hermano Miguel Ángel, el devocional Salmo 72, y veíamos cómo oraba en el Salmo 72, lo pueden ver ustedes en su casa luego, el hombre de Dios David por su hijo Salomón, y pedía por Salomón. Y decía que le lleguen la reina de Saba, los reyes de todos lados, que tenga prosperidad, que su posteridad no tenga fin. Y todo esto no se cumplió literalmente en Salomón, se cumple en Cristo, que es el descendiente de Salomón y de David, que es el rey eterno. Porque el trono de David fue real, el trono de Salomón fue real. El no trono, sino la silla presidencial en el sistema de gobierno actual de quien está en cada país es real, o la gubernamental, o la de la alcaldía es real. Pero todo eso es muy pequeño comparado con el trono celestial. Por encima de todas las sillas, que literalmente la palabra que aparece en el griego es silla, no trono, pero cuando es la silla de un rey, pues es un trono, está la silla real del Señor. Dios gobierna por sobre todos los gobiernos y regula todo lo que sucede. Es conflictivo cuando, por ejemplo, con gente como los venezolanos, hermanos que están llegando, inmigrando, están sufriendo a raíz de un gobierno difícil, conflictivo, que ha traído problemas a su propia sociedad, por una u otra razón, decir que Dios está por encima de todo eso, controlándolo también, porque nos choca. Pero la Biblia establece que aún los peores gobernantes, cuando son castigo para el pueblo, precisamente son consecuencia que Dios permite por el pecado del pueblo, o por la maldad de las generaciones, o simplemente pruebas para su pueblo, en el caso de la Biblia, la iglesia. Entonces aquí hay reyes, y para poderlo ubicar tengo que hacer esa comparación entre los gobiernos antiguos y el gobierno nuevo, porque ellos no podían hablar de presidentes, allá no se elegía ningún rey, no se pasaba por votación, no se hacían campañas políticas, no se podía promover un candidato al reino de Israel ni al reino de ningún imperio. ¿Por qué Cristo vino en el tiempo de los reyes? ¿Por qué la Biblia fue escrita en el tiempo de los reyes? Yo tengo una seguridad plena. Dios, que conoce todos los tiempos y que ha destinado cada cosa para cada tiempo, hizo que su Hijo viniera y que la Biblia fuera escrita hasta el tiempo de los reyes y no en el tiempo de ahora de los presidentes, para que entendiéramos que Él no es elegido por voto popular, que Él no está establecido porque nosotros lo queramos establecer como rey, que Él es rey soberano, que nadie lo nombra, Él se nombró solo, y nadie lo destrona, que es lo más bueno. Y no hay problema con que repita todos los periodos por la eternidad, que sí sería un problema con nosotros los seres humanos en un gobierno, porque Él es perfecto y Él es santo. Eso hay que entenderlo de principio. Y eso, mis hermanos, hoy que es culto de oración, quiero tomarlo hoy y la semana entrante con el capítulo 5, para que tengamos en cuenta cómo debe ser nuestra vida de oración en adoración al Señor. Los elementos de una adoración verdadera tiene que tener contemplación de Dios, pero que tenemos que contemplarlo no solo como un Dios que es Dios, sino que está ejerciendo su divinidad en el trono. Si no, no lo podemos adorar realmente. ¿Ustedes recuerdan cómo les llegaban a los reyes en la antigüedad? Hoy los reyes de Inglaterra todavía los saludan, creo que muy reverencialmente también, y eso que son más diplomáticos que reyes reales, como la antigüedad. ¿Cómo se saludaba un rey? ¿Qué más, mi rey? ¿Bien? ¿Así se saludaba? ¿Cómo se le decía? ¿Un abrazo? No, hermano, en la antigüedad casi no lo dejaban. Si usted abraza al rey, piensa que le va a pegar una puñalada por detrás. Usted tiene que llegar reverenciándolo, ¿sí o no? Doblando rodilla. De hecho, la palabra adoración, en una de sus acepciones en el griego y también en el Antiguo Testamento en el hebreo, tiene que ver con inclinarse, doblar rodillas, postrarse, y eso se cita mucho: postrémonos delante de Él. Y eso era lo que usted tenía que hacer frente a una autoridad para reverenciarla, postrarse delante de ella, reconocer su dignidad. Entendemos que los reyes de la antigüedad al principio se forjaron por sus capacidades físicas y se llegaron a llamar a sí mismos dioses. Después eso se fue perdiendo con la cultura griega, la cultura romana lo rescató, como decíamos el domingo, con el pasar de los tiempos, pero luego ya dejó de ser personas muy grandes con poderes que se veían como gigantes, y empezaron a ser personas que fueran muy intelectuales, buenos para gobernar, para dirigir. Y hoy en día ustedes creen que todavía nosotros a veces idolatramos las personalidades de algunos individuos. A veces algunos terminamos viendo a las personas y reverenciándolas como si fueran nuestro Dios. ¿Usted encuentra en el Apocalipsis que en algún momento Juan trató de adorar a alguien que no fuera Dios? ¿En el Apocalipsis Juan trató de adorar a alguien que no fuera Dios?
los que hemos leído Apocalipsis? ¿En algún momento? Sí. Al ángel. Ajá, le dijo, no me adores, no te inclines. Yo soy consiervo tuyo, ¿cierto? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué piensan ustedes que Juan se inclinó ante un ángel en vez de inclinarse ante Dios? ¿Por qué? Al ver la visión, el resplandor de la majestad del ángel, que es reflejo, como las estrellas reflejan la luz del sol, bueno, como los satélites, como la luna refleja la luz del sol, que es reflejo de la gloria de Dios en un ángel, un ser que está por encima de nosotros en naturaleza espiritual, pues lo hizo sucumbir pensando que era Dios, una manifestación de Dios. Y antes de analizar muy rápidamente este texto para la adoración, tengo que decir que una de las grandes dificultades de nosotros como creyentes en las iglesias cristianas es que a veces idolatramos las personalidades y las personas, ¿cierto? La esposa idolatra al esposo, el hijo idolatra al papá, casi siempre las líneas de autoridad. Las iglesias idolatran a veces a los pastores. Y el asunto es que Dios quiere que veamos su gloria a través de las personas que les da autoridad, pero que entendamos que encima está Él gobernando para que le podamos adorar. Creo que eso nos ha restado mucho de pasión en la adoración. Lo primero que vemos acá, vamos a ver tres cosas sencillas. Todo este capítulo nos enseña que para adorar a Dios conforme se adora en el cielo, primero tenemos que desplazar nuestro corazón del mundo y llevarlo a ver los atributos de Dios. Segundo, llevar a nuestro corazón a ver a los que moran en el cielo. Y tercero, a la actividad de los que moran en el cielo. Primero, ver los atributos de Dios en su esplendor, versículo 1. El versículo 1 nos narra de un Dios que para poderlo ver, al final del versículo le dice el ángel, Juan, que se le fue dicho, sube acá. Esta visión no se desarrolla en el capítulo 4, él viendo las cosas de acá, sino que fue subido en cuerpo y alma. No, en el espíritu, de acuerdo al versículo 2, y al instante yo estaba en el espíritu. O sea, fue una visión espiritual, una experiencia sobrenatural, en la cual él no mira la adoración a Dios de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Él es llevado hasta arriba, y de acuerdo al versículo, para poder verlos todo lo que iba a suceder desde el trono, que es lo que iba a profetizar, pero también para poder ver cómo Dios es adorado arriba. Versículo 2, y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, simplemente para contemplar el trono. Hay una canción muy bonita de Marcos Vidal que dice, solo déjame mirarte cara a cara. Yo no sé qué me vayan a dar, dice en la canción, no sé qué me vaya a pasar, solamente déjame llorar recostado a tus pies, déjame besar tus heridas, déjame estar ahí postrado delante de tu trono. Esa es la verdadera adoración. La adoración conlleva humillación, pero para que haya humillación tiene que haber gloria en cómo vemos a Dios. Y aquí Juan lo veía en el trono. Y mira el versículo 3 conmigo. 3 piedras que les pedí que por favor tuviéramos en cuenta. El jaspe, la cornalina y la esmeralda son citadas en el versículo 3. Dice que el aspecto del que estaba sentado en el trono, que es Dios, era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. ¿Qué quiere decir esto? Solo viendo en un inicio las 3 piedras, el jaspe, que no necesariamente tiene que ser esa piedra en el español nuestra, según se cree en el original era una piedra transparente que daba claridad, más bien sería un diamante para nosotros, porque recuerden que en las traducciones al español se coloca lo más parecido que encuentra el traductor en su época, pero al ver el original griego tiene que ver más con claridad, y la claridad, la luminosidad o el reflejo de luz simboliza en toda la Biblia santidad, la santidad de Dios, perfecto en santidad. La cornalina tenía un color, de acuerdo a todos los eruditos, más concretamente rojo, un color que más bien sería para nosotros como un rubí, ¿cierto? En la forma como hablamos nosotros, un rubí sería para nosotros más bien en vez de cornalina. Y eso simboliza, ténganlo muy en cuenta, para nosotros hoy en día el rojo simboliza que la sangre de Cristo nos salvó de pecados, pero en toda la Biblia simbolizó juicio, porque es la sangre que corre cuando viene como consecuencia de la muerte
por el pecado en la vida de las personas. Entonces simboliza que Dios es santo, pero también que Dios hace juicio, que Él es puro, pero que también Él ejecuta su justicia sobre aquellos que no van conforme a su pureza. Pero también dice que había un arco iris semejante en su aspecto a la esmeralda. La esmeralda, esto es una mezcla entre las dos cosas. El arco iris, según algunos eruditos, como estamos arriba en el cielo y no abajo en la tierra, no sería semicircular, aunque a veces hemos visto, no sé si usted lo ha visto, un arco iris especial que se hace a veces alrededor del sol totalmente circular. Eso sería más bien lo que vio él, totalmente circular. Pero en sí mismo no tendría todas las gamas de colores, sino que tendría un fondo, por así decirlo, una gama de colores, pero de tonalidades de verde, porque la esmeralda es una perla más bien verde, que significa para nosotros, decimos en la actualidad, esperanza. Pero en la Biblia y en el contexto de esa época, sobre todo, más que en la Biblia, simboliza más que esperanza, misericordia. La esperanza de lo humano está en la misericordia de Dios para con su vida. Es un Dios santo que debe juzgarnos, pero que al mismo tiempo tiene misericordia de nosotros. Dios está revelando sus características allí. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué a veces nuestra adoración no es tan apasionada? ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo temblamos en nuestra adoración personal a Dios al sentir o al percibir la santidad de Dios y al percibir que nos puede juzgar o condenar por ella? Y al mismo tiempo de gozo llorar porque nos está cobijando y guardando en Cristo, con su misericordia, esas tres cosas al tiempo. Lo que serían allí el jaspe, la cornalina y la esmeralda. Con temor y temblor. Yo sé que hoy en día en la era de la autoestima se dice a Dios no se le acerque con temor. ¿Usted cómo va a temblar si Él lo ama? Sí, Él me ama, pero al mismo tiempo Él es digno de temer. Hace unos días mi papá, cuando estuve en Cúcuta, me decía eso. ¿Cómo le vamos a tener temor? Mi papá no es convertido. Tratando de compartir con él la palabra y con mi familia. No hay que tenerle miedo. Entonces, pero espere un momentico, le puse yo un ejemplo. Cuando había una niña pequeñita allá en Belén, donde estábamos plantando iglesia, y que se acostumbraba a pasear con nosotros y con nuestros hijos, los llevábamos a los partidos de baloncesto. Estábamos en Cúcuta, en la cancha Toto Hernández, antes de un partido, la niña se coló en medio del calentamiento de ellos, porque estábamos cerca al tableado allí, al maderamen de la cancha, y se acercó uno de los que estaba calentando, y ella detrás de la pelota, porque hay una pelota. Cuando vio el hombre grandote que se paró al lado de ella a recibir la pelota, hizo ¡uy! ¿Cierto? Y se asustó, se fue para atrás. Es imposible que cuando uno ve algo tan grande no le dé algo de susto, ¿cierto? Alguien tan grande, no podemos decir como dicen, según tengo entendido, de acuerdo a lo que he estudiado, los mormones, por ejemplo, y algunas sectas, que Dios es un ser muy grande, que por eso que un tipo de 3, 4 metros, y que por eso es que las puertas tienen que ser grandotas y todo lo demás. Esos son antropomorfismos. Dios es más que un hombre grandísimo. Y si un hombre grande nos hace dar miedo, la majestad de la grandeza en santidad de Dios tiene que hacernos temblar. Isaías capítulo 6, tan pronto vio a Dios en la santidad de su trono, y que sus faldas, de forma que la visión le mostraba como si fuera un ser humano, pero Dios simplemente queriéndole mostrar su gloria, las faldas de Dios caían en el templo. Él dijo: ay de mí que vi a Dios, que es santo. Soy hombre de labios inmundos en medio de un pueblo de labios inmundos. El tipo se quería morir y se sabía muerto del miedo que le entró. Y el cristiano entiende que Cristo lo salva, pero la experiencia profunda en la adoración debe contemplar a Dios en toda la plenitud de su santidad, de su juicio y de su misericordia. Si no, se pierde mucho de la posibilidad de adorar con todo el corazón al Señor. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no tenemos más profundidad en quién es Dios? Ahí sí cito a Paul Washer, que tiene toda la razón. ¿Por qué la gente no ama a Dios? Porque en el púlpito no se predica de Dios. ¿Por qué no se predica de Dios en el púlpito? Porque el predicador no conoce a Dios ni conoce. ¿Y por qué no conoce a Dios? Porque no conoce los atributos de Dios ni estudia para ello. Y sencillamente nos dedicamos más tiempo a entender. Estoy leyendo de Apocalipsis y dice que no estamos mirando que a qué hora viene o no viene el Señor, que cuál es la primera o la segunda señal, sino estamos viendo solo en Apocalipsis los atributos de Dios. Es que hasta en libros proféticos y apocalípticos, obviamente el Apocalipsis, lo que Dios quiere es que lo contemplemos a Él, aún en medio de los eventos escatológicos.
y lo conozcamos a Él. Si no, nos perdemos. Hay dos formas para que una iglesia se llene, humanamente hablando, mundanamente hablando. Una, hable, practique y dé prosperidad moderna entre sanidades, finanzas, milagros y todo lo demás fuertemente, y verá que todo el mundo llega bastante gente. Algo van a regalar, aquí me van a sanar, aquí me van a sacar de problemas, una cosa rapidísima y milagrosa. Y la otra forma, que a veces sucumbimos los predicadores, sobre todo los predicadores de sana doctrina, es sobreenfatizar el tema de la escatología. Hable mucho de los tiempos del fin y la venida de Cristo, y desarrolle talleres, no profetizando, que iría incluido con las señales milagrosas que les dije hace un rato, sino en la práctica acá profetizando, sino dilucidando cuándo viene Cristo, cuándo viene el primer jinete, cuándo viene el segundo, si eso no es el anticristo maduro, o quién es el anticristo y todo lo demás. Y son cosas muy importantes que la Biblia enseña y que tenemos que ver cómo se aplican en la historia y en nuestra vida personal, pero al sobreenfatizarlas estamos haciendo que la gente pierda el centro de la escatología. Es Dios en su trono, el Dios que es santo, justo y misericordioso. Hasta ahí solamente hemos subido con Juan a ver al que está sentado en el trono, al que está en el cielo, las características de él. Pero ¿qué más hizo Juan? ¿O qué más Dios le mostró a Juan? Más bien, versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos. Más sillas. Eso estaba lleno de sillas. Había más sillas que acá, pero estaban llenas. Había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Quiénes son esos ancianos? Leíamos el Salmo 71 hace un rato, que habla es el Salmo del anciano. Señor, estoy en mi vejez, tú me has guardado desde mi juventud, no me desampares en mi vejez, dice el salmista. ¿Quién era un anciano en el Antiguo Testamento y quién era un anciano en el Nuevo Testamento? Además del ser humano que ha avanzado en años, ¿qué tipo de importancia tenía para el pueblo de Israel y para el pueblo creyente en Cristo, la iglesia? La palabra anciano. ¿Qué recuerdan ustedes para poder encontrar el simbolismo que se está dando allí? Ajá, por su vida, su testimonio. Ajá. Exacto. Entonces, de acuerdo a 1 de Timoteo 3, más concretamente la iglesia, el que anhelaba un obispado, que era lo mismo que un pastorado, de acuerdo a Hechos capítulo 19 y 20 y otros textos más, dice ahí, si alguno anhela obispado, buena cosa desea, ¿cierto? Y dice después, el anciano debe ser marido de una sola mujer. Anciano, obispo, pastor. Al principio no había diferenciación por cargos, simplemente eran personas que enseñaban, edificaban y gobernaban en el nombre del Señor la iglesia. Entonces, en el Antiguo Testamento también, recuerden que cuando Cristo llegó, en el Antiguo Testamento se establecían ancianos, Moisés estableció ancianos, Dios le pidió y lo autorizó para que lo estableciera, con su mismo espíritu, personas de testimonio, la iglesia las estableció. Entonces eran las personas maduras y representan los líderes del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Cuántos líderes del Antiguo Testamento habían? Ya no como ancianos, sino como precursores de las 12 tribus de Israel. 12, los 12 hijos de Jacob. ¿Cuántos líderes en el Nuevo Testamento hay sobre los cuales se edifica nuestra fe, el fundamento de la doctrina de los apóstoles? 12 y 12. Muy bien. Entonces, lo que la mayoría creen es que los 24 ancianos simbolizan el gobierno, simboliza toda la iglesia, pero poniendo primero a sus representantes allí en esta visión. Serían los 12 más los 12, no porque Juan estaba vivo y estaba viendo esto, era una representación, el número 12 es gobierno gobierno de Dios, es una representación, es una visión. No me pregunte si Juan se vio ahí, hermano, esos detalles no los sabemos, no tenemos la parabólica, ni tenemos la señal satelital
para verlo. La cuestión es que esto él entendía o se entendía que era el gobierno del pueblo de Dios, el pueblo de Dios reunido o los representantes del pueblo de Dios adorando en el cielo. Esos 24 ancianos nos muestran autoridad, santidad, tienen coronas, dice que estaban vestidos de ropas blancas y que tenían coronas en la cabeza. La ropa blanca, santidad de parte de Dios, las coronas en la cabeza, no la palabra diadema, que es la corona del rey, sino la palabra estéfanos, que es la corona del que compite en un certamen atlético en las Olimpiadas, que es el que recibe, el que vence. Leíamos en Esmirna, ya lo leímos en Éfeso, las cartas, el que venciere, el que resista hasta el final, el que se mantenga fiel, eso es vencer, y eran vencedores junto con el Señor, pero eran de oro. Las que les daban a los atletas eran de laurel o de plantas, a ellos les daban de oro, quiere decir que son perennes, que no se acaban, que son eternas, no se acaban. Juan vio también, versículo 5, 7 lámparas o 7 antorchas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Cuáles son los 7 espíritus de Dios? ¿Qué quiere decir Juan con los 7 espíritus de Dios? ¿No es un solo espíritu de Dios? Sí. ¿Y por qué 7? Recordemos que 7 se repite, si no estoy mal, 49 veces. No, mentiras, 4. No sé si es 49 o 490 veces. 490 veces creo que se repite en Apocalipsis. El 7 se repite mucho, hay ciclos de 7, 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira. ¿Qué simboliza el 7? Lo dijimos este domingo también. 7 candeleros, aquí también hay 7 pero antorchas. En el capítulo 1 simbolizaban las 7 iglesias, aquí simbolizan los 7 espíritus de Dios. Ahí mismo nos da la interpretación, pero ¿por qué 7 espíritus si el Espíritu Santo es uno solo? La palabra 7 significa completo, pleno, era el múltiplo que utilizaban en la cultura de los judíos, hebrea, antigua y aramea, en vez de utilizar el múltiplo de 10 como se utiliza en las culturas paganas. Entonces es completo, la plena acción del Espíritu Santo. Y recuerden que también se dice en el capítulo 1, para poder decir o entender que el Espíritu Santo está actuando en las 7 iglesias o en la plenitud de las iglesias. 7 significa que es pleno, es omnipresente, es omnipotente el Espíritu de Dios. Eso significa 7. 7 lámparas. Vimos ya los ancianos, vemos el Espíritu simbolizado por 7 lámparas. Las voces que simbolizan, lógicamente simbolizan la omnipotencia también. Y dice el versículo 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes y llenos de ojos delante y detrás. El mar, por lo general, cuando está calmado, el mar siempre ha simbolizado turbulencia. Cuando está calmado simboliza la paz del Señor, pero especialmente aquí simboliza, lógicamente, el que Dios está controlando todo en el cielo y simplemente lo que hay es reflejo. El mar de bronce o la fuente de bronce en el lugar antes del lugar santísimo en el Antiguo Testamento era un artículo de bronce que reflejaba como un espejo a los sacerdotes cuando se lavaban, entonces también simboliza a purificación. Pero ¿por qué ojos por delante y por detrás? ¿Y quiénes son estos 4 seres vivientes? ¿Quiénes son? Ustedes han leído Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 10, por favor lo buscamos en la casa. Tienen los mismos animales representando a estos seres vivientes, allá querubines o seres alrededor del trono también, pero allá tenían la particularidad de que estas 4 caras de humano, de hombre, de león, de águila y de toro o de buey, cada uno en Ezequiel tenía las 4 caras al tiempo. Aquí cada uno tiene una cara distinta, ¿sí? ¿Por qué esas caras? Se ha concluido precisamente que el león simboliza la decisión y el valor, el becerro la fortaleza y la tenacidad, el hombre la inteligencia y la sagacidad, el águila la diligencia y la rapidez. El 4 es el número de la creación y muestra cómo todo lo que Dios creó le rinde culto, le da honor, le rinde gloria. Algunos han dicho que simbolizan a los evangelistas, que el león es Mateo, que el becerro es Marcos, que Lucas es el hombre y que el águila es Juan. Por su énfasis, el águila, Juan en la profundidad teológica, elevándose al cielo, en Lucas, por su énfasis en la humanidad de Cristo, en Marcos, por su énfasis en el trabajo, la labor que Dios hizo, mucho milagro, mucha actividad, Cristo a través de él,
y el león en Mateo porque es el león de la tribu de Judá y simboliza mucho al pueblo judío y todo lo demás y la realeza judía, porque Mateo fue escrito predominantemente para judíos. Algunos han dicho eso. Otros han dicho también que el estandarte de la tribu que quedaba al norte cuando acampaba Israel en el tiempo de Moisés, que quedaba al sur, la que quedaba al oriente y la que quedaba al occidente, los 4 estandartes que se ponían tenían precisamente símbolo de león uno, el otro símbolo de becerro, el otro símbolo de hombre y el otro símbolo de águila. Lo cierto es que son los 4 seres que más poder o autoridad le veían a esa población, ese mundo de esa época en la tierra. El hombre por su inteligencia, el buey por su fuerza, el más fuerte para ellos de todos los animales domésticos, el león el más fuerte para ellos de todos los animales salvajes y el águila el más fuerte para ellos de todos los animales aéreos. Lo que está diciendo aquí es que todos los que están en esta visión están apuntando al hecho de que el Señor requiere lo más excelente y que toda la creación entera, con sus gobernantes espirituales, con sus gobernantes humanos, con sus animales y con todo lo que incluye, tiene que rendirle culto, honor y gloria. Y desde el cielo se convoca esa adoración. Eso es los que están en el cielo. Ahora, ¿cuál es la actividad de los que están en el cielo? Versículo 8. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y estaban llenas de ojos y decían: Santo, Santo, Santo. ¿Qué hacían los seres vivientes? Adorar. No dejaban de decir: Santo, el Señor es todopoderoso, y el que era, el que es y el que ha de venir. Santidad, omnipotencia y eternidad de Dios están ahí contempladas por estos seres. Mis amados hermanos, volvemos a lo mismo. La actividad en el cielo gira en torno a Dios. Por eso una buena adoración es una adoración que gira en torno al Señor, no en torno a nosotros. Uno de los grandes problemas que tenemos individualmente, pero también como iglesias, es dejar de mirarnos a nosotros mismos. Escuchaba en estos días un conferencista decir: la esencia de la alabanza en la música, de la oración en medio del culto, y la música en medio del culto, y de la predicación, es sacarnos de nosotros mismos y llevarnos al cielo, a Dios. De tal forma de que ustedes por un momento en la iglesia digan: wow, se me olvidó la casa, se me olvidó mis problemas, me olvidaron mis dificultades, dejé de mirarme tanto a mí mismo, dejé de compadecerme tanto si es que estoy sufriendo, o de darme tanto látigo si es que me estoy maltratando más de lo que Dios quisiera que me disciplinara, o dejé de pensar simplemente en las esferas de esta tierra y me subí al cielo. Uno de los grandes problemas de muchas iglesias, como le dijo una vez una hermana misionera a un pastor amigo cuando salió de la iglesia, habiendo crecido en la iglesia a la que él pertenece, le dijo, el pastor amigo le dijo: hermana, usted que es mi madre espiritual, dígame cómo ve nuestra denominación ahora. Y estaba en la iglesia madre saliendo ella de un culto y ella le dijo: solo esto, como saben decir los que verdaderamente enseñan, pocas palabras, mucho significado. Le dijo: mucha tierra, poco cielo. Fue todo lo que le dijo. Mucha tierra, poco cielo. Ojalá que las personas cuando salieran dijeran: mucho cielo, poca tierra. Y cuando las personas salieran en medio del culto, de nuestro culto, dijeran: mucho Dios, poco yo. Porque en la medida en que nos perdemos en Dios, nos encontramos a nosotros mismos, porque nuestra satisfacción está en Él, nuestro gozo está en Él. Por eso la adoración es vital para el creyente. Un creyente decaído, deprimido, desentusiasmado, desanimado, es un creyente que no está teniendo una profunda adoración a Dios. Y tal vez ni siquiera sea creyente en algunos casos. Yo trato de recordar algunas anécdotas de algunos predicadores que me gustan. Recuerdo hace mucho tiempo yo escuché a Paul Washer decir algo que me llamó la atención y lo he dicho aquí varias veces. Que una vez cuando salía de la época del Sendero Luminoso de la selva, en una de esas predicaciones en medio de la selva, llegó a la ciudad barbudo y estar en la selva, bueno, cansado de estar por allá, y se encuentra con testigos de Jehová. Lo primero que piensa, y dice: no, yo no quiero pelear, ponerme a discutir ahorita con esta gente. Ahora, ¿qué hago? Ser grosero tampoco puedo, se me van a acercar, ¿qué les digo? Que sea verdad, que me los quite encima rápido, algo así pensaría él. Y cuando se acercan, él dice: yo sé, me van a hablar del Señor, de Jehová, ¿cierto? Sí, Jehová. ¿Ustedes me hablan de Jehová? Sí, de Jehová. ¿El Dios de la Biblia? Sí, el Dios de la Biblia. Aquel que cuando entramos a su presencia, fíjense que es la experiencia de adoración lo que él les describe.
En medio de oración, yo me imagino que a ustedes les ha pasado. Uno puede percibir que lo pudiera matar de un rayo con su sola presencia por el hecho de que es Dios glorioso, que todo lo gobierna, que está en el trono de los cielos, que controla todos los serafines, todos los querubines, todo lo creado, todo lo que ha existido, existe y existirá, y que lo pudiera sepultar por el pecado que tenemos, por lo que hemos hecho, y al mismo tiempo siente uno que lo sobrecoge con su amor, que lo ama, que es misericordioso, porque nos ve a través de Cristo. Y uno se percibe tan aterrorizado como tan amado. Ese es el Dios del que ustedes me predican. Le preguntó él, y yo cuando los vi con una cara de susto. Impresionante. Porque lamentablemente, y no solamente pasa con los testigos de Jehová, que entendemos que por muchas razones tiene una doctrina en la base falsa, sino lamentablemente también mucho creyente que está en la iglesia de sana doctrina solo tiene una relación intelectual con Dios. Ustedes saben cómo fueron conocidos los testigos de Jehová al principio, ¿cierto? El nombre de ellos era los estudiantes de la Biblia. Antes de llamarse testigos de Jehová, Hightower y todo lo demás, con la atalaya y todo. Russell sale de los adventistas, aunque los papás eran presbiterianos, y de niño lo llevaron a la iglesia presbiteriana, pero él trabajó con los adventistas, por eso muchos elementos del adventismo pasan a los testigos de Jehová. Y el que inició el movimiento adventista sin querer fundar una denominación, una religión adventista, fue un bautista. Quédanos con una piedra en los dientes. Fue un bautista que sinceramente quiso poner fecha de acuerdo a lo que miraba en la Biblia para la venida de Cristo. Puso fechas, puso la primera y no vino. Y ha llevado un poco de gente a un monte y no vino. Dijo, me equivoqué en cálculos, puso otra para el siguiente año y tampoco vino, esperándolo todos en el monte. Era el movimiento adventista del advenimiento de Cristo, esperando el regreso de Cristo, y puso un tercer cálculo, dijo, me equivoqué, voy a calcular de nuevo para ese mismo segundo año, y tampoco llegó y dijo, ya, me equivoqué. Como buen bautista reconoció su pecado, pero ya había hecho el daño. Sin quererlo, lo hizo. Y se nacen los líderes que conocemos hoy, históricamente hablando, Elena de White y otros más, cada uno con sus grupos. Ella fue la profetisa, otro fue el que dio la interpretación para decir Cristo no vino, pero sí pasó del lugar santo al lugar santísimo en el cielo, y se armó toda una explicación para la fecha, y aquel que les había dicho esto se devolvió a su iglesia bautista. Pero todos los demás quedaron entusiasmados y fundó lo que hoy conocemos como los adventistas. Nos damos cuenta que el estudio por sí solo, una vida de estudio sin una vida de adoración, puede convertirse en un intelectualismo frío, seco, y que realmente no trae ninguna transformación a nuestra vida, ni ningún vigor. Yo quisiera perderme en esto, y yo no sé si usted ha tenido esa experiencia que describió Paul Washer, pero no es todas las veces, no es todos los días, pero cuando se percibe uno en medio de esas experiencias de adoración, yo creo que siente uno lo que sintió Juan. Algo parecido, humanamente hablando, a mí me ha pasado, como cuando usted va en la montaña rusa y baja de la montaña rusa, usted siente que arriba se le quedaron los intestinos y abajo bajó el puro cuerpo, el puro júcaro alrededor. Usted siente algo raro, no porque vivimos por emociones, pero hay experiencias específicas que se dan cuando usted profundiza en el conocimiento sencillo del Señor. Vivimos por vista, vivimos por fe, no por vista, pero muchas veces necesitamos profundizar en nuestras experiencias con el Señor. Por fe. Terminemos con los versículos 10 y 11, que es de lo que se hacía el énfasis en la creación de Dios. Los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Antes de la redención existe la creación. No entendemos Apocalipsis si no lo conectamos con Génesis. No podemos entender al Dios redentor que al final de los tiempos termine redimiendo toda la creación, no solamente a los creyentes, sino la creación entera con un cielo nuevo y una tierra nueva, como dice Apocalipsis, si no conocemos al Dios creador en Génesis. Tiene que haber una conexión. Son dos libros claves para la comprensión de la obra de Dios desde el principio hasta el final en toda su creación. Por eso es que lo primero con lo que empieza Pablo cuando predica el Evangelio es el Dios creador. Y una de las cosas que debemos hacer cuando predicamos el Evangelio es hablar de que Dios creó a la persona.
para poderla llevar al hecho de que tiene que rendirle cuentas al Creador y mostrarle cómo lo redime el mismo Creador por la obra de su Hijo Jesucristo. El trono de Dios nos llama a rendirnos ante el Creador en tiempos de adoración y en vidas de adoración continua. Solo esto garantiza que mantengamos el gozo en medio de las dificultades. Hermanos, Apocalipsis fue escrito para revelar a Cristo en medio de la dificultad de los creyentes. Grabémonos eso siempre que veamos Apocalipsis. Y no hay cosa que lo saque uno más fuertemente del sufrimiento temporal que la adoración celestial. Que el contemplar a Dios y confiar en que Él está al control. Que en contemplar a Dios y saber que todos sus atributos están desplegados a nuestro favor y para la gloria de su nombre. Que contemplar a Dios y saber que en el mismo cielo hay seres que están rindiéndole gloria y que su gozo es ese, rendirle gloria, y que esa actividad de reproducirse en nuestro corazón. Por eso no hay un creyente que realmente esté vivo espiritualmente o pueda demostrar que está vivo espiritualmente si no se enfoca en el Señor en una vida continua de adoración. Adoración no es solo el momento que rindo en oración, adoración es todo lo que hago en mi vida conforme a la voluntad de Dios, pero debo tener momentos especiales para gozarme en la presencia del Señor en medio de la adoración. Adoración no es solo música. Hay adoración sin música. De hecho, mi esquema es, desde hace mucho tiempo, y con eso voy cerrando, le digo a quien me acompaña en esta iglesia, en estos últimos tiempos que estamos acoplándonos todavía con el ministerio musical, no se los he dicho tanto, pero casi siempre les digo al que, cuando me han invitado, sobre todo a otras iglesias, a predicar, termina la predicación y vamos a orar, y empieza el pianista a tocar. Entonces yo le digo, pare ahí, no quiero que sea por la música, quiero que el Señor sea el que obre. No hay nada de malo en tocar, pero a veces nos acostumbramos a sentimentalmente prepararnos porque escuchamos una melodía bonita. Créanme que he visto predicadores que han querido casi que voltear y tirarle la Biblia al pianista o al que les está tocando de fondo, porque algunos acostumbran que se le toque de fondo mientras está predicando, porque el pianista está por ahí haciendo una melodía que no tiene nada que ver con lo que está predicando, porque las melodías también transmiten una historia y transmiten una emoción, y si no está relacionado con lo que está predicando el predicador, lo que está haciendo es estorbo. También por eso les digo, cuando va a pasar eso, si estoy invitado, aquí ya lo saben que no sucede, digo, por favor, yo tengo una clave con el Señor, no tocamos nada hasta que después que termine la predicación y que oremos, ahí sí tocan. Ahorita no. Ahorita no. Necesitamos desarrollar intimidad con Dios, así no haya música, así no haya micrófono. Existe el trono de los cielos, existe Dios desde su trono para adorarlo. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos a nuestros pies? Porque ya hemos estado mucho tiempo sentados un rato. Rendir las coronas significa rendirle todo lo que Dios nos ha dado al Señor.